Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva historia de terror. Quiero que se acomoden bien, apaguen las luces si se atreven y antes de empezar me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, porque lo que voy a narrar hoy no es solo una historia, es casi una confesión. Y si se quedan hasta el final, quizá entiendan por qué desde entonces nunca más volví a sentirme completamente humano. Ahora sí, comencemos. Me llamo Andrés. Durante 20 años he sido camionero, recorriendo el país de punta a punta. He dormido en estaciones solitarias, he cruzado cerros en plena tormenta, he visto rutas cortadas por derrumbes, animales en medio del camino, gente rara pidiendo aventón. Créeme, uno se acostumbra a casi todo, menos a lo que no debería existir. Todo empezó una madrugada de otoño del 2015. Recuerdo la fecha porque fue la última vez que manejé normal. Llevaba un cargamento liviano de materiales plásticos rumbo a un pueblo llamado San Isidro, un lugar chico, de esos que parecen detenidos en los años 80. Salí como a las 3 de la mañana desde las afueras de Chillán. El aire estaba frío, muy húmedo y una neblina espesa empezaba a cubrir la carretera, como si alguien hubiese tirado una manta sucia sobre todo el paisaje. Esa ruta ya la conocía, es una secundaria que bordea un bosque nativo antiguo, árboles altos, retorcidos, que de día se ven bonitos, pero de noche parecen inclinados sobre ti. Yo iba confiado porque uno con los años se aprende cada curva, cada hoyo en el asfalto, pero esa noche, desde el principio, se sentía distinto. Primero fue el silencio, no se escuchaban grillos, ni el viento entre las ramas, ni el típico crujir de la madera cuando el bosque está vivo, solo el motor del camión y el zumbido de los neumáticos contra el pavimento. Tenía la radio encendida, como siempre, para hacerme compañía, pero de golpe la señal murió. Ni música, ni locutor, ni siquiera estática, nada, un vacío. Yo pensé, debe ser la zona, esta parte siempre tiene mala señal. Me estiré para cambiar de estación, pero en ese momento lo vi. A unos 100 metros, a un costado de la carretera, había alguien parado, una figura, quieta, recortada contra la neblina. Frené un poco, por costumbre, por reflejo. A esa hora, cualquiera que esté en la ruta no está ahí por gusto. Me pareció raro que no tuviera linterna, ni chaleco, ni nada que reflejara la luz. Solo estaba ahí, erguido, como si supiera que yo iba a pasar. Fui reduciendo la velocidad. No podía verle la cara, solo una silueta alta, demasiado quieta. Había algo tenso en la forma en que estaba parado. No era la postura cansada de alguien que hace dedo. Era otra cosa, como expectativa. Bajé un poco la ventanilla. El aire que entró estaba helado, más frío que afuera, como si en ese punto de la carretera el clima fuera otro. Le grité: ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No hizo ni el gesto de acercarse, solo giró lentamente la cabeza hacia mí, y ahí sentí el primer golpe de miedo de verdad. Fue como si alguien me hubiera pasado un hilo de hielo por la columna. Esos ojos no eran ojos normales. Eran demasiado grandes, sin expresión. Brillaban con un tono amarillento, como el reflejo muerto en el ojo de un animal atropellado. No había emoción, no había humanidad. Pero yo sentí que me miraban por dentro, como si revisaran cajones que ni yo mismo quería abrir. Todo mi instinto me gritaba que siguiera de largo, pero los camioneros tenemos un código. Si alguien parece necesitar ayuda en la ruta y puedes detenerte, te detienes. Respiré hondo, apreté los dientes y en contra de todo lo que sentía, incliné el cuerpo hacia la derecha y abrí la puerta del copiloto. La figura subió sin decir nada. Fue entonces cuando todo cambió. No hacía ruido al moverse, ni la ropa, ni la respiración, nada. Era como si el cuerpo no tuviera peso. Cuando se sentó, sentí, y esto te juro que es literal, que el aire dentro de la cabina se volvió más denso, más pesado, como si faltara oxígeno. El motor seguía encendido, pero el sonido se volvió más grave, como si el camión ahora arrastrara toneladas extras que no estaban ahí. Miré de reojo a mi pasajero. Miraba hacia adelante, completamente quieto. Parecía no parpadear. Intenté romper el hielo. ¿Para dónde va? ¿Se le quedó el auto? ¿Quiere que lo deje en algún lado? Nada. Ni un gesto.
ni siquiera esos movimientos pequeños que uno hace sin querer cuando alguien le habla. Volví a intentar, esta vez con un tono un poco más fuerte. Silencio absoluto. Me empezó a incomodar tanto su presencia que apagué la radio, que todavía estaba muerta. Sentí que, si dejaba cualquier ruido, algo más iba a responder del otro lado. Seguimos avanzando por la carretera, 10 minutos que se sintieron como una hora. Yo intentaba convencerme. Debe ser un tipo raro, tal vez sordo, tal vez está en shock. Pero había algo más, algo en el estómago que no se explica con lógica. No era como tener a una persona al lado, era como tener una sombra viva, una presencia, una presión. En un momento giré levemente la cabeza para mirarlo. No esperaba gran cosa, tal vez una mueca, un parpadeo, pero lo que vi me heló la sangre. También me estaba mirando, no con curiosidad, no con miedo, con algo más cercano al hambre. Sus ojos ahora brillaban más, como si dentro hubiese una luz vieja y enferma. Y por un segundo, un solo segundo, su rostro cambió, como si se deshiciera y volviera a formarse. Su cara se alargó, se volvió húmeda, como si no fuera piel, sino una membrana, como si el cuerpo que veía no fuera su forma real, sino algo a medio definir. Tragué saliva, y entonces la radio, esa radio apagada, se encendió sola. No sonó música, no sonó ninguna estación. Lo que salió fue un chillido agudo, un ruido que parecía una voz, pero que no lograba formar palabras. Eran murmullos ahogados, como si alguien intentara hablar desde muy lejos, bajo agua. Toqué la radio para apagarla, pero los botones no respondían. El volumen subió solo. El pasajero sonrió. Esa sonrisa fue lo peor. No era natural. No era una sonrisa que hubiera nacido de un gesto espontáneo. Era lenta, torcida, como si estuviera revisando en su memoria cómo se hacía eso de sonreír e intentando copiarlo. Como si hubiera visto sonrisas, pero no entendiera realmente qué significan. Ahí supe que ya no controlaba nada de esa situación. El tiempo se volvió un borrón. No sé cuánto seguí manejando. Mi mente se puso en piloto automático. Manos firmes en el volante, ojos en la carretera, respiración agitada. El aire en la cabina seguía tan pesado que sentía que respiraba plomo. Cada tanto miraba de reojo. La cosa seguía allí, quieta, sin parpadear, sin hablar, pero me daba la sensación de que estaba revisando cada rincón de mi cabeza. De pronto, el tablero del camión empezó a fallar. El velocímetro subía y bajaba solo. Las luces del panel se encendían y apagaban. Una de ellas, que jamás había visto en mi vida, empezó a parpadear en rojo. No era ningún icono de los conocidos. Era una especie de espiral invertida, un símbolo que no tenía por qué estar ahí. Pasé la mano por el tablero, pensando que podría ser un falso contacto, y al tocarlo sentí un chasquido seco en la punta de los dedos, como una descarga que no dolía, pero me rechazaba. El camión seguía rugiendo, pero el mundo alrededor se sentía cada vez menos familiar. No aguanté más. Frené de golpe a un costado del camino, en una pequeña zona de descanso rodeada de árboles altos. Apagué el motor. El silencio que quedó fue tan absoluto que sentí cómo me latía la sangre en las orejas. Lo miré con rabia y con miedo. «Basta. Dime, ¿quién eres? ¿Qué haces en mi camión?» La figura se giró hacia mí. Lo hizo con un movimiento artificial, como si estuviera recordando cómo se supone que se mueve un cuerpo. Y cuando me miró, el mundo me achicó. Sus ojos ya no brillaban. Ahora eran dos agujeros oscuros, pozos donde no entraba ni salía luz. «Tú me llamaste», dijo. Pero no lo dijo con la boca. No movió los labios. La voz no sonó en el aire, sonó en mi cabeza. Era como escuchar un eco dentro del cráneo. Me quedé helado. ¿Cuándo? ¿Cómo? Quise preguntar, pero mi cuerpo no reaccionaba. Me quedé clavado en el asiento como si me hubieran atornillado ahí. Entonces, un zumbido agudo llenó la cabina. No venía del motor, ni de la radio. Venía de todas partes, del vidrio, del asiento, del aire. Me tapé los oídos, pero el sonido no disminuía.
No era un ruido físico, era algo que vibraba adentro, como si me apretaran el cerebro. La figura volvió a cambiar. La piel se volvió traslúcida por segundos, dejando ver venas oscuras, como raíces negras moviéndose bajo una membrana. Su boca se estiró demasiado, hacia los lados, simulando otra vez esa grotesca sonrisa. «Te vi», susurró dentro de mi mente. Eso fue suficiente. Me lancé contra la puerta del conductor, la abrí como pude y me tiré afuera. Caí de rodillas sobre el pasto húmedo, jadeando, buscando aire como si hubiera salido de debajo del agua. Cuando logré mirar hacia la cabina, estaba vacía. No había nadie, ni rastro. La puerta del copiloto cerrada, el asiento intacto. Pensé que me estaba volviendo loco, pero el alivio duró poco. Desde el bosque vino un crujido. Ramas, hojas, algo moviéndose entre los árboles. Miré hacia la oscuridad. El bosque estaba inmóvil, pero sentía que algo se escondía detrás de cada tronco, esperando a que yo parpadeara. Vi una sombra cruzar de un árbol a otro, demasiado alta, demasiado delgada. No capté bien la forma, pero sí la intención. Me estaba observando. Quise subirme al camión. Puse la mano en la puerta del conductor. En ese instante, la radio volvió a encenderse sola, y esta vez no eran murmullos incomprensibles, era mi voz. «Andrés, tú también lo viste», dijo. Era mi timbre, mi forma de hablar, pero deformada, más grave, como reproducida desde una cinta vieja. Se me aflojaron las piernas. La sombra del bosque se acercó. Alcancé a distinguir una figura alta, cubierta por algo que no era tela, más bien un humo denso pegado al cuerpo. Tenía una forma vagamente humana, pero sus proporciones eran incorrectas. La cabeza alargada y de los lados salían unas antenas finas que se movían solas, como si olfatearan el aire. No tenía rostro, solo una superficie lisa, sin ojos, sin boca, pero yo sabía que me miraba. Lo siguiente fue una secuencia de cosas que no sé si pasó en minutos o en horas. El zumbido volvió, más fuerte. Las luces del camión parpadearon y de un segundo a otro, todo se apagó. Oscuridad total. No veía el camión, no veía la carretera, no había cielo, no había estrellas. Era como estar suspendido en una nada húmeda, densa, con olor a tierra podrida. No podía ver mis manos, pero sí sabía que no estaba solo. Se escuchaban respiraciones largas, profundas, como si algo enorme inhalara muy cerca de mi cara. También escuché pasos, pero no sobre el suelo, sobre mí, como si algo caminara sobre el aire, justo encima de donde yo estaba. En algún momento, una luz tenue apareció a lo lejos, un resplandor gris, apagado, como una linterna envuelta en tela. Avancé hacia ella, con las piernas torpes, sintiendo el suelo blando, casi esponjoso bajo mis botas. A medida que me acercaba, el olor a humedad y cosas muertas se hizo más intenso. En medio de esa luz, vi una figura de espaldas, alta, delgada, con algo parecido a un abrigo largo que se mezclaba con la oscuridad. Estaba quieta, pero sentía claramente que me estaba esperando. ¿Qué es este lugar?, pregunté, o eso creo. Mi voz sonó ajena, rasposa. La figura no contestó. Me acerqué un poco más, temblando. Cuando estuve a unos pasos, giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro como el nuestro. Era una superficie gris, lisa, sin rasgos. Pero una voz se metió en mi mente. Este es el cruce, el lugar donde tú eliges. ¿Elegir qué?, pregunté, con el corazón a punto de salirse del pecho. Entre volver o ver. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La figura extendió un brazo larguísimo y señaló algo detrás de mí. Giré y ahí estaba, el camión, detenido en medio de la carretera, con las luces encendidas. Dentro, yo, mi cuerpo al volante, mirando fijo hacia adelante, el rostro inmóvil, los ojos abiertos. No parpadeaba. No respiraba. Eso no soy yo, alcancé a decir. Lo es, o lo será, si no eliges. Di un paso hacia el camión, pero la figura volvió a hablar. ¿Quieres saber qué subió contigo? Me quedé clavado. La pregunta me atravesó. No es una persona, no es de este lugar. Tampoco vino solo. Tú le abriste la puerta, le diste nombre, le diste forma, le diste permiso. ¿Permiso?, repetí confundido. Se manifiestan donde no hay ruido,
cuando el mundo se parte entre el sueño y la vigilia, cuando la mente se queda sola, se cuelan por los vacíos. Entonces recordé. Semanas antes, una noche me había quedado dormido dentro del camión en una estación casi vacía. En ese semisueño vi una figura parada en la oscuridad, al costado del vehículo. Me había pedido entrar. Yo, medio dormido, murmurando, le había dicho: «Sí, sube». Y lo hizo. «Lo llamaste», dijo la figura sin rostro. Ahí entendí que lo de esa noche en la carretera no era un encuentro casual. Era la continuación de algo que yo mismo había iniciado sin querer. Lo que se sentó a mi lado no era un desconocido, era una respuesta. «¿Y qué quiere?», pregunté, casi sin voz. «Ver a través de ti, sentir a través de ti, ser tú». Empecé a marearme. El entorno empezó a distorsionarse. Las sombras se alargaban. La luz gris se volvía roja, muy tenue. Escuché voces en un idioma que no reconocía, como cantos deformes de una tribu que nunca existió. Todo alrededor latía, como si estuviera dentro de un organismo vivo. «¿Cómo salgo de acá?», pregunté desesperado. «Tienes que sacarlo, pero una vez que lo mires de verdad, ya no podrás olvidarlo». La figura extendió su otra mano. Sostenía una piedra negra, pulida, con símbolos en espiral grabados. No brillaba, no emitía calor, pero cuando la tomé, un sonido agudo me atravesó la cabeza. Caí al suelo. Vi imágenes rápidas, ojos abriéndose en el cielo, ciudades derrumbadas por el tiempo, caminos que se cruzaban hacia lugares imposibles, rostros no humanos imitando sonrisas, y todos mirándome como si esperaran que yo decidiera algo. Cuando volví en mí, estaba de nuevo junto al camión. La carretera, la noche, el olor a humedad. La piedra seguía en mi mano. La figura sin rostro ya no estaba, pero el camión, sí. Y dentro, sentado en el asiento del copiloto, estaba él, el pasajero, sonriendo. Me obligué a subir. Me senté al volante. Sentía la piedra vibrar en el bolsillo y la presencia de esa cosa era casi física. No podía seguir fingiendo. Tenía que mirarlo de frente. Giré lentamente la cabeza y lo encaré. Lo que vi no era un cuerpo como el nuestro. Era una suma de hambre, de formas que cambiaban, de pensamientos viejos, como si fuera una idea viva. Sus ojos se transformaban a cada segundo. A veces eran espejos, a veces fuego, a veces vacío. Su piel respiraba. Me estaba leyendo, me estaba copiando. La piedra vibró más fuerte. La figura se contrajo, incómoda, como si la presencia del objeto lo quemara. Entendí que esa era mi única oportunidad. Después de ese momento, hay un vacío en mi memoria. No recuerdo qué hice exactamente. No sé si grité, si apreté la piedra, si la clavé en algo que no era carne. Solo sé que desperté en otro lugar, en una cabaña, de noche, con el cuerpo empapado en sudor y un frío pegado a la piel. Afuera, el viento golpeaba las paredes como si quisiera entrar. Busqué con la mirada a mi compañero de turno, Pedro. No estaba en su cama, el camastro revuelto y vacío. Lo llamé en voz baja. Nada. Agarré una linterna y salí. El bosque estaba mudo. Los árboles ya no susurraban. Caminé por un sendero de tierra y vi huellas frescas. No eran de Pedro. Eran más grandes y profundas, con forma casi humana, pero los dedos eran demasiado largos, curvos, como garras. Todo en mí decía: da la vuelta, vuelve adentro. Pero seguí. Más adelante escuché el grito. Un alarido seco, cortado, humano, pero distorsionado por el terror. Era Pedro. Corrí hacia el sonido. Llegué a un claro que nunca antes había visto. Ahí estaba él, de rodillas, con la ropa rasgada, las manos cubriéndose la cara, murmurando: no es uno, no es uno, hay más, hay más. Le tomé los hombros, lo sacudí. No reaccionaba. Detrás de él, entre los árboles, los vi. Varios cuerpos altos, flacos, casi translúcidos. No caminaban, flotaban. A primera vista parecían humanos, pero los brazos eran demasiado largos, las piernas se doblaban en ángulos equivocados. En lugar de ojos,
tenían manchas negras de donde salía una neblina espesa. Uno se inclinó hacia nosotros. El aire se volvió helado y un olor a agua estancada y carne en descomposición me llenó la nariz. Me mareé. Sentí una voz en la cabeza. No fue un sonido, fue un pensamiento impuesto. Te vimos. Estás marcado. Corrí. Lo siento hasta hoy, pero corrí. Dejé a Pedro atrás. No fui capaz de rescatarlo. Solo corrí. Llegué a la cabaña. Cerré la puerta. Atranqué todo lo que pude. Afuera, el bosque parecía respirar alrededor, como si estuviera dentro de algo vivo. Las paredes crujían con un ritmo lento, húmedo. No dormí esa noche. Al amanecer, el bosque aparentaba normalidad. Pájaros, luz filtrándose entre las ramas. Pero yo sabía que algo se había roto. Me subí al camión y me fui sin mirar hacia atrás. De Pedro no vi rastro. Más tarde, supe que nunca apareció. En la gasolinera, ya cerca de Chillán, vi algo en la ventana del copiloto del camión. Una marca, como si alguien hubiese apoyado la frente, y debajo, escrito con un dedo tembloroso en el vidrio: ¿me viste? A partir de ahí, mi vida se derrumbó. Dejé el camión en el galpón, tapado con una lona. No quería ni verlo. La empresa dejó de llamarme. Algunos colegas pensaron que estaba quemado por la ruta. Otros me evitaban. En casa, mi perro empezó a gruñirme, a mirarme como si yo fuera un intruso. Al poco tiempo, lo encontré muerto en el patio, sin golpes, sin heridas, solo tieso, con una expresión que no olvidaré, como si hubiera visto algo que el corazón no soportó. En el espejo, a veces sentía que mi reflejo se demoraba una fracción de segundo en imitarme. Pequeños detalles, un parpadeo que no coincidía, un gesto que tardaba en aparecer. Me decía que era paranoia, pero cada noche, a las 3:17, pasaba algo. El silencio se volvía demasiado perfecto. La casa parecía contener la respiración. Y luego, golpes en la puerta del patio, suaves al principio, como si alguien tocara con los nudillos, noche tras noche. Con los días, los golpes se hicieron más fuertes, más impacientes. Nunca abrí. Una noche me desperté y vi una figura en la cocina, de pie, de espaldas, alta, inmóvil. Supe de inmediato que no era alguien de este mundo. Cuando giró, no tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos. Me desmayé. Al despertar, tenía una herida en la cabeza por el golpe al caer, pero no había nadie en la cocina. Solo, en el suelo, dibujado con tierra, el mismo símbolo que había visto en el tablero del camión, y luego en el vidrio, un círculo con líneas cruzadas. Empezó a aparecer en todas partes, en el vapor del espejo del baño, en el polvo del televisor, en la ventana de la pieza. Lo borraba, limpiaba, volvía, como una firma. Busqué ayuda. Fui a un psicólogo. Me habló de estrés, de posible trauma, de alucinaciones. Fui a un sacerdote. Me habló de presencias, de puertas abiertas, de cosas que uno invita sin saber. Nadie me dio una solución. Solo coincidían en algo. Lo que fuera que traje del bosque no se había ido. Empecé a tener lagunas, horas que no recordaba. Vecinos dijeron haberme visto caminar descalzo por el barrio en la madrugada, con la mirada perdida. Yo no recordaba haber salido. Entonces decidí escribir. Esta libreta se convirtió en mi ancla. Anotaba todo: sonidos, fechas, símbolos, sensaciones, porque sentía, con cada día que pasaba, que algo dentro de mí ocupaba más espacio. Una noche, revisando debajo de la cama, encontré una caja de madera envuelta en una tela negra. No era mía. Nadie tenía por qué haberla puesto ahí. La abrí. Dentro había una piedra blanca, lisa, con el mismo símbolo grabado, y una nota con una letra temblorosa: el que ve, llama. El que llama, abre. Desde entonces, las noches dejaron de ser noches y se volvieron ataques. Golpes a las 3:17, susurros que imitaban voces que conocía, una llamada telefónica desde desconocido, donde solo se escuchaba respiración, lenta, profunda. Un día, decidí ir al galpón a ver el camión, pensando que tal vez, si lo vendía, si lo movía, algo se cortaría. Cuando llegué, lo encontré cubierto de hojas secas, de tierra, como si hubieran pasado años sin tocarlo, aunque solo habían sido semanas. El parabrisas roto, las ruedas desinfladas.
como si el tiempo hubiera corrido distinto para él. Abrí la puerta del copiloto y ahí estaba Pedro, o lo que quedaba de él. No era un cuerpo normal, era una forma marchita, seca, pegada al asiento, como si hubiera crecido desde la tela. Le toqué el hombro y se deshizo en ceniza. Se levantó en el aire, giró a mi alrededor y en ese momento escuché la voz dentro de mi pecho. «Ya estás listo». Salí corriendo. No sé cómo llegué de vuelta a casa, solo sé que, al llegar, la puerta estaba abierta, la televisión encendida y alguien sentado en mi sillón. Era yo. Mis ropas, mi cara, mi lunar bajo la oreja izquierda. Se levantó lentamente, sonrió con una sonrisa pequeña y torcida y se llevó un dedo a los labios. Silencio. Me desmayé. Desperté en mi cama. De día, todo parecía normal. Pensé que había sido una pesadilla. Bajé a la cocina y había una taza de café caliente sobre la mesa. Yo no había preparado café. No desde hacía mucho. Desde entonces, la gente me mira distinto. Algunos no me saludan. Otros cambian de acera. A veces me veo al espejo y no reconozco a quién me mira. A veces hablo y mi propia voz me suena extraña, como si yo mismo estuviera imitando a alguien. Hace poco encontré una nota escrita con mi letra. No recuerdo haberla escrito. Decía: a veces, para huir del mal, uno lo trae consigo. Abajo, el símbolo. No sé cuánto tiempo me queda siendo yo. No sé cuánto de mí queda y cuánto es eso. Pero sí sé una cosa. Todo empezó la noche en que me detuve. La noche en que abrí la puerta del copiloto. Por eso escribo esto. Para dejar constancia. Para que, si alguien encuentra estas palabras, se lo piense 2 veces la próxima vez que vaya solo por la carretera de noche. Hay tramos donde el mundo no funciona igual, donde el silencio no es solo silencio, donde los árboles parecen observar y la niebla tapa cosas que nunca debieron verse. Y si alguna vez ven a alguien al costado de la ruta, con el pulgar levantado, pidiendo aventón, sigan de largo. No importa cuán humano parezca, puede que ya no lo sea. Y lo peor es que tal vez ustedes tampoco lo sean después. Bueno, este fue el relato. Si llegaste hasta aquí, cuéntame si tú también has visto algo en la ruta que no puedes explicar. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias que quizá te hagan dudar de lo que ves cuando miras por la ventana de noche. Nos vemos en el siguiente video.